Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que hoy vamos a hablar de talento, de mucho talento, de cómo lograr conectar con cualquiera de las personas que están en nuestro equipo, independientemente si somos de un país o somos de otro, y cómo esa diferencia, cómo esas ventajas de las distintas culturas que tenemos enriquecen los equipos de trabajo. Y precisamente para eso, como siempre lo digo, nos traemos un experto, en este caso una experta auténtica y además una persona absolutamente maravillosa, como el caso de nuestra amiga Fernanda Giamberini. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hermes? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar contigo. Oye, Fernanda, yo obviamente hago parte de ese ejército de fans tuyos con los contenidos que publicas. Además, he tenido la oportunidad de verte en conferencias, coincidimos en Perú, pero yo, antes que hablemos de toda esta temática de talento, yo quiero que nos hable Fernanda, la persona, esa uruguaya, bueno, para hablar en términos correctos, diría decir algo así como uruguaya, una Sí. uruguaya que nos cuente el detrás de cámaras. Fernanda, cuando nos estás dirigiendo equipos, cuando nos estás hablando, dando conferencias, ¿qué haces? Hermes, bueno, sí, efectivamente, una uruguaya viviendo en Perú desde hace 8 años, compartiendo mi experiencia en todo lo que puedo, como bien dices, en conferencias, con equipos, en el propio LinkedIn, de alguna manera, tratando de contar historias, ¿no? O sea, en realidad lo hago natural, porque siempre lo que trato de contar es una historia de algo que aprendí, cómo algunas veces me caí, me volví a levantar, y siendo transparente, siendo auténtica. Creo que eso es lo que más me mueve de hacer este tipo de cosas, ¿no? Siendo yo. Está muy bueno que tu introducción y que tu pregunta sea hablando de la persona, ¿no? O sea, no tanto contando los galardones o los títulos o qué, sino más bien quién es esta persona detrás queriendo impactar en las demás personas en esto que se llama gestión de talento, ¿no? Genial. Oye, Fernanda, pero sigamos hablando de esto. ¿Dónde, mejor dicho? Yo me imagino que como una uruguaya, permíteme no hablar tan uruguayo, ¿sí? ¿Eres fan de los chivitos o no? Por supuesto, y del fainá, que nadie todavía entiende bien qué es, y no tengo cómo explicarlo, más que explicar que es como una masa parecida a la pizza, que se hace con harina de garbanzo. Soy fan, sí, de los chivitos, que no es carne de chivo, por favor, ¿no? Que no confunda a la gente. Porque cuando digo llego a Uruguay, que de hecho voy a ir a votar ahora, hay balotaje, voy a poner mi voto como ciudadana uruguaya que soy, y lo primero que hago es faina y chivito, o sea, es un más, no me lo puedo perder. Y voy por 2 días, voy sábado y Pero domingo. si le contamos, yo te cuento, yo soy súper fan de ir a comer chivitos cuando he tenido la oportunidad de estar allí en Montevideo. O sea, me parece espectacular ahí en la Rambla ir a comerse un buen chivito. Pero cuéntale en versión súper corta a la gente qué es un chivito para que no piensen que es un chivo chiquito. Claro, es como una hamburguesa, pero en realidad es un bistec o churrasco, decimos así en Uruguay, que está en pan y que viene con lechuga, tomate y los toppings que uno más o menos quiera. El tradicional tiene
tocino, tiene morrón, pimiento, tiene picles, tiene varias cosas y mayonesa y es una presentación muy parecida a una hamburguesa, pero es con un bistec finito de carne, muy gustoso, muy rico. Ese es el famoso chivito uruguayo, que es como comerlo, es para comerlo con la mano, para ensuciarse, es una experiencia. Súper. Bueno, Fernanda, oye, vamos a entrar en materia. Tú eres efectivamente una uruguaya que lleva 8 años viviendo en Perú, pero más que cualquier otra cosa, tú estás viviendo en carne propia ese tema de ser expatriado, entre comillas, de vivir en otros escenarios, de trabajar con otras culturas. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son las ventajas que tiene una organización que cuenta con personas desde distintas partes del mundo? Ah, buenísima pregunta. A ver, yo creo que el mezclar culturas y aprendizajes, historias de vida, va haciendo crecer la oportunidad de tener miradas un poco más abiertas, de abrir el scope, ¿no? Cuando uno siempre está trabajando con su propia cultura y sus propios esquemas y formas de trabajar, no rompe algunos paradigmas y tener equipos no solo multiculturales, sino multigeneracionales, nos están trayendo en las organizaciones un lindo reto de apertura de mindset, ¿no? Porque, bueno, yo siempre cuento mi historia inicial. No quiero generalizar, porque realmente no podría decir si realmente todos los uruguayos somos así, pero bueno, tenemos una tendencia clara a ser bastante proactivos, a tomar decisiones, con menos hacemos más, hay como una cuestión cultural, ¿no? Pero a decir que sí o a decir que no, y esto yo lo digo mucho, porque cuando recién aterricé, por ejemplo, en Perú, me ha pasado en otros países, eh, costaba mucho esta forma, les costaba a los otros interactuar conmigo y a mí me costaba mucho que dieran vuelta, ¿no? No dijeran sí, no. Era vamos a ver quizás después, dentro de un tiempo. Y para mí era, ok, ¿cuánto tiempo pierdo yo en esta vuelta, ¿no? Entonces, tuve que aprender yo, tuve también que entender, que adaptar mi forma, pero tuvieron que aprender de mí y eso ha sido bien interesante. Y si a eso le Yo, sumamos lo generacional, ni hablar, ¿no? yo te diría, escuchándote en ese ejercicio, que quizás la visión, por lo menos para mí, cuando he tenido la oportunidad de estar allí en Uruguay, de trabajar con gente de Uruguay, es que para mí los uruguayos son como los más europeos de toda América Latina. O sea, son súper al grano, muy directos, eso sí, muy buenas personas, evidentemente, claramente. Y quizás por eso tú dices, oye, pero ¿por qué me das vuelta? ¿Por qué no eres directo y no me concretas? Y eso hace parte de esos choques culturales. Pero vuelvo y te pregunto, ¿qué elementos, por ejemplo, en indicadores, cuando tú trabajas con equipos ya no solamente multiculturales, venías en una organización que cuando nos conocimos, que trabajas mucho en temas de remoto, ¿cómo se logra fomentar una buena cultura en una organización cuando tienes gente de distintos países, de distintas generaciones y además muchos de esos ni siquiera lo tienes al lado, lo tienes a cientos o miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo logras cohesionar correctamente una cultura en una organización con esas características? Mira, yo creo que algo fundamental, que puede sonar insólito decirlo porque estás hablando de distintas culturas, Ujú, distintos países, es la cercanía, porque igual justamente hoy tenemos la facilidad de que la tecnología es un habilitador de estas cosas, ¿no? Entonces, la cercanía nos ayuda mucho a ir generando cohesión. Pero para eso antes hay un trabajo importante de liderazgo que es el primero, el autoconocimiento. Y a partir de que uno se autoconoce puede ser auténtico en el liderazgo. Yo sé mis fortalezas, yo sé mis oportunidades de mejora. Y si yo soy transparente en cómo comunico eso, voy logrando cohesión. Realmente sí, en mi trabajo anterior se trataba de cómo cohesionar cultura a nivel remoto ujú. y hubo que hacer mucho trabajo de cercanía, de que me conocieran, de que conocieran al equipo, de que conocieran por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿no? Y de invitarlos a entender eso. Ahora en este nuevo reto que hace 2 meses que estoy es
la cara opuesta, ¿no? Estamos en restaurantes, así que es full presencialidad, pero es muchos países. Así que cómo fomentar una cultura cohesionada está en etapa inicial. Esto justamente entro un poco para ser promotora de esto. Y una de las grandes cosas que hice es, tenemos que estar todos en un lugar comunicados. O sea, elijamos la primera plataforma, después veremos cómo vamos evolucionando, pero que nos tenga todos juntos y que podamos ir mostrando nuestro día a día en las diferentes partes del mundo, porque así es donde estamos, diferentes partes del mundo, ¿no? Y eso ha generado ya un plus en el engagement, que no hay nadie que lo esté viviendo como invasivo o como molesto. Al contrario, es que bueno, estamos viendo fotos de Arabia, estamos viendo fotos de Estados Unidos, estamos viendo fotos de Colombia, de San Pablo, de Argentina. Entonces, todo esto está trayendo como ay, somos un gran grupo multicultural, ¿no? Ok. Si yo quisiera irme a un pequeño corte comerciales, Fernanda, pero antes me gustaría muchísimo que tú nos contaras como voy a decirlo como el top 3, los 3 elementos que tú ves más potentes de trabajar en equipos multiculturales, multigeneracionales. Perfecto. Sí, yo creo que lo más destacado es las diferentes expectativas, porque eso hace repensar que la cultura no es estática, es dinámica. Es el top uno, es diferentes expectativas. Las diferentes experiencias, porque a partir de ahí uno aprende del aprendizaje de otro, de la historia del otro, de lo que en otro lado sale mejor y por qué sí, por qué no. Y lo otro es la tolerancia, ¿no? El aprender a aceptar las diferencias, eso genera un gran motor, es un gran impulsor de los principales KPIs de engagement en cultura, ¿no? El aceptar las diferencias. Ok. Bueno, pues me parece fantástico lo que tú estás mencionando. Vamos a ir a un pequeño corte comerciales, Fernanda, aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es simplemente wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, llegamos nuevamente aquí conectados con Fernanda Giamberini. Fernanda, estamos hablando de abrazar con entusiasmo la diferencia. Diría que sería como parte fundamental del mensaje. Y me gustaría que nos conectaras desde tu experiencia también, cómo ves el tema de cómo la gente asume el tema de la responsabilidad. Los equipos multiculturales se comprometen, son responsables, hay que hacer un esfuerzo grande por fomentar correctamente este tipo de prácticas asociadas al tema de ser accountables, ¿o no? Yo creo que sí, que hay que trabajar mucho porque también hay algunos mitos y algunos paradigmas a romper. De hecho, justo hace poco estaba pensando en esta viralización de videos que surgieron con la nueva generación y el caso trágico de España, ¿no? En Valencia. Y cómo la nueva generación salió solidariamente a ayudar de manera súper natural. Y eso es una interesante mirada de cómo se puede romper un mito, ¿no? Hay muchos papers, hay mucha gente diciendo esta nueva generación no se compromete, esta nueva generación está perdida, esta nueva generación... Eso no es así, o sea, es como digo, ¿no? Van cambiando las expectativas. Esta nueva generación quiere sentirse parte de, quiere sentirse que lo que está haciendo aporta algo más grande y más significativo. Y de repente los que no somos de esta nueva generación nos toca mirar y abrazar eso como una idea nueva y aprender de esta nueva generación de estas cosas, ¿no? Entonces, igual hay que trabajar porque creo que es muy importante el comunicar adecuadamente,
el trabajar mucho justamente esto de las expectativas versus la experiencia real, ¿no? Entonces, hay que estar haciendo un trabajo constante. No es que porque yo sé que tengo, no sé, tanto porcentaje de las diferentes culturas o de las diferentes generaciones, ya sé lo que hago. Tengo que tener una escucha activa permanente a nivel cultural para poder accionar de manera asertiva. Y se acciona cada vez más, y la tendencia en el mundo es cada vez más accionar focalizadamente. Es decir, si tengo distintas culturas o distintas generaciones, tengo que ir a adaptar mis programas, mis planes, mis entrenamientos en base a eso que están esperando que suceda, ¿no? Entonces, no es que voy a hacer un programa para cada uno, pero hay sí, digamos, como improntas generales, y eso tengo que poder tenerlo mapeado. Yo soy, ya me conoces ahí, Hermes, una fanática de la tecnología como un habilitador para estas cosas, ¿no? El conocer, el tener la data, el saber, el tener una escucha activa permanente. ¿Qué están esperando los colaboradores, los líderes, para llevar adelante este trabajo cultural? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus expectativas? En esa escucha activa, en ese abrazar la diferencia, tú obviamente también planteas un tema en el que coincido plenamente contigo, que ese mito de que las nuevas generaciones no se comprometen, yo creo que no es cierto, coincido contigo también plenamente en eso, pero acabas de mencionar un tema que tú sabes que a mí me apasiona, que tiene que ver con la tecnología. Y te pregunto, ¿cómo incorporas tú, Fernanda, la adopción, por ejemplo, de componentes de inteligencia artificial? Ya estás hablando de los datos, la incorporación del tema del Big Data en la gestión del talento y cómo lo recibe la gente en sus distintas versiones, la gente joven, el que es, bueno, la gente mayor, el que de pronto es amante y no es amante de la tecnología. ¿Cómo lo has vivido tú, Fernanda? Mira, he vivido distintas experiencias, nunca han sido fáciles y la adopción es la más difícil de todas, pero mi gran aprendizaje y mi gran experiencia en este tema es cuando compartís, por ejemplo, hablando de data o incluso hablando de componentes de inteligencia artificial, cuando compartís los hallazgos y en base a eso tomás acción y eso lo compartís con todos, ahí la gente empieza a entender y a valorar y a sumarse a la adopción de estas tecnologías. Los primeros caminos nunca son fáciles, porque para qué no lo necesitamos, ya estamos bien así, etcétera. Pero yo, por ejemplo, en gestión del talento sin datos no puedo trabajar. Entonces, lo primero que hago es hacer todo un trabajo, decir, bueno, necesito datos, necesito saber las características de la población con la que voy a trabajar, necesito saber qué está pasando y no necesito que me vengan con percepciones. Yo necesito datos para tomar decisiones, para decir dónde está el punto de dolor, por dónde empiezo. Y lo mejor que he podido hacer y lo que más he aprendido es que si yo esto lo comparto, si yo lo digo, si yo digo, hoy en día, no sé, nuestro índice de rotación es tal y por eso vamos a intentar hacer esto, la gente ahí lo adopta, lo toma, porque lo entiende, porque dice, wow, nadie nos dijo este número. Era nuestra percepción, que era alto o que era bajo, o que era, cuando lo pones a la vista, ahí la gente reacciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un poco es compartir, que también ha habido un mito histórico de los datos quedan para unos pocos. Y, por ejemplo, cuando la gente, voy escuchando ruidos en los pasillos de todos quieren la fiesta, todos quieren esto, todos, yo hago una encuesta rápida para saber, todos, quiénes son. O sea, no quiénes personas, sino cuánto es el porcentaje que significa todos para esa frase, para esa percepción que se me acerca, Pero ¿no? quítame una curiosidad si entiendo bien. Listo, eres entusiasta del dato, o sea, para Sí. mejorar y potenciar la gestión. Ok, ¿cómo incorporas la tecnología? ¿Cómo está eso en la gestión que tú lideras cuando dices, ok, y además lo sé porque pues hemos compartido muchas veces. Yo sé que tú tienes temas de inteligencia artificial, yo sé que tú hablas y trabajas con temas de plataformas colaborativas, pero cuéntanos a todos cuál es tu experiencia, qué elementos de esa tecnología correctamente adoptada en el mundo de la gestión del talento te ha funcionado a ti.
Bueno, no voy a hablar de marcas, ¿no? No querrás que hable de marcas. En realidad, a mí me ha funcionado implementar la mayor parte de la tecnología posible. He buscado lo mejor que encuentro y ponerlo todo para que mida en tiempo real ha sido mi mejor amigo, mi mejor aliado en gestión de talento, ¿no? Y en eso, en general, son herramientas que se están apoyando con inteligencia artificial hoy, ¿no? O sea, claramente la data per se sola no la recabás, y tener un dashboard con reportes en tiempo medianamente real de lo que está pasando en la organización, de cómo está el pulso, de cómo está el clima, de cómo viven el onboarding, de cómo vivieron la experiencia de reclutamiento, saber por qué se van las personas que se van de la organización. Esto ha sido, digamos, siempre desde mi lado fomentado con tecnología que ya trae todo esto incorporado, que hay en el mercado, que no hay que inventar la rueda, no me pongo a decir hay que contratar un equipo que me diseñe esto, porque las herramientas básicas hoy, los RPs generales de recursos humanos, ya todos están viniendo con tecnología y con inteligencia artificial embebida, ¿no? Entonces, por ese lado, trato de, en la medida que tengo presupuesto, de utilizar tecnología con todos estos componentes integrados. Y en algunos casos, como alguna vez conversamos, Hermes, he tenido algunas ideas que ay, me han quedado en el camino, pero que no las he olvidado y que me gustaría lograrla alguna vez. No sé, contigo he hablado alguna vez de implementar un onboarding en el metaverso y hicimos una demo, estuvo súper potente. Después, por A, B, mi cambio laboral no se ejecutó, pero yo nunca lo pierdo eso de vista de que me encantaría algún día diseñar un onboarding en el metaverso y que creo que es el futuro y que creo que es el camino, ¿no? Ok. Bueno, oye Fernanda, vamos a ir en nuevo corte comerciales. Vamos a regresar en unos instantes contigo aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Guau. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Fernanda y estamos hablando de abrazar la diferencia, hemos hablado del uso de la tecnología, las ventajas del compromiso de todas las generaciones. O sea, yo ese tema, ese mito de que solamente los que somos o pintamos algunas canas, como diría nuestra amiga Raquel Roca, los Silver Surfers, somos los que realmente estamos comprometidos, igual que lo plantea Fernanda, eso yo tampoco lo comparto. Estamos muy metidos en esto, estamos hablando también con entusiasmo de las ventajas de la multiculturalidad. ¿Qué otros aspectos en ese cóctel de lo que gestiona el talento, Fernanda, funciona o hay que tener en cuenta para que funcione correctamente en la correcta gestión de la organización? Y permíteme tanta redundancia, correcta, pero quiero darle especial énfasis a esa experiencia tuya. ¿Cuáles elementos nos quedan por fuera que hay que incorporar a la discusión? Yo creo que hay que definir claramente cuáles son los impulsores de la experiencia. Creo que el último ítem que traería acá sobre la mesa es entender que hoy en día todo lo que tiene que ver con gestión de talento y también del cliente, porque no hay que olvidar que van de la mano, tiene que ver con la experiencia. Y hoy en día las personas, sin importar la cultura, sin importar la generación, lo que van a dimensionar de lo que viven en el trabajo o de lo que viven en un proceso de reclutamiento o lo que viven en términos de cultura está asociado a la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay varios impulsores de lo que hoy se llama experiencia y ojalá con el tiempo no se banalice la palabra como se banalizó transformación digital o como se banalizó en algún momento innovación, y que se logre mantener este concepto de experiencia como sólido y medido por impulsores, ¿no? Y los impulsores están desde lo más duro, desde lo más hard, o sea, desde la ética, desde cómo medimos
la integridad, el compromiso, etcétera, hasta lo más soft, que es, bueno, cómo nosotros impactamos en la experiencia cuando alguien tiene una situación personal delicada, cuando tienes hijos, cuando tenés hasta mascotas, ¿no? O sea, entonces sí englobaría, que creo que lo que nos faltó conversar y con lo que cerraría es que hoy lo que cada vez más importa es el concepto de experiencia y que sobre ese camino y ese eje es uno de los principales focos para construir una cultura sólida, que se sostenga en el tiempo y que pueda ser transmitida a lo largo de generaciones y generaciones. Oye, acabas de mencionar un tema que coincidencialmente está dentro de la línea de mi nuevo libro y tiene que ver con la ética. En estos tiempos que parece que todo el mundo se desconectara gracias al tema de la tecnología, gracias a la incorporación de la inteligencia artificial, al, digamos que a las ventajas del teletrabajo y bueno, todo lo que está ahí asociado, hay un factor que para mí es fundamental y es el tema de colocar encima de la mesa la discusión de cómo la inteligencia artificial, la ética y, bueno, en mi caso yo menciono adicionalmente temas de Dios, impactan en la gestión del liderazgo del futuro. Tú estás mencionando el tema de la ética. ¿Qué tan importante es colocar esas discusiones en los entornos de trabajo, en los equipos, para poder cohesionar, para poder liderar correctamente? Yo creo que está top 1, o sea, la ética para mí está top 1. Y hablando de inteligencia artificial, asociando esto que sabemos que a los dos nos gusta, temas que nos gusta a los dos, que compartimos, hay todo un cuestionamiento mundial, global, sobre el tema de la ética, sí, inteligencia artificial no. Y yo entro en estas discusiones, me encanta y digo, lo que pasa es que es para qué, ¿no? Ujú. Porque éticamente, si yo quiero implementar en talento inteligencia artificial y mi único discurso es para productividad, bueno, me estoy olvidando de algo fundamental y que atenta contra mi ética personal, que es, yo quiero preocuparme por el bienestar de los colaboradores. Entonces, no necesariamente esa es la respuesta de inteligencia artificial para que sean más productivos. Yo quiero que sean más felices y que tengan más bienestar cuando trabajan. Y entonces ahí la ética en todas sus dimensiones, porque también podemos entrar en otros comportamientos no éticos que también entran en un no negociable, ¿no? En cultura, la falta de ética para mí es un no negociable y a mí me encanta trabajar con los no negociables cuando despliego cultura. O sea, esto no está permitido, ¿no? Y entra la ética dentro de los top 1, ¿no? O sea, el concepto de integridad es algo que tiene que englobar una de las bases más sólidas de la cultura. Si no, no hay cultura que pueda sostenerse en el tiempo. Muy bien. Fernanda, yo quisiera que fuéramos terminando con recomendaciones tuyas. ¿Qué buenas prácticas de lo que tú has implementado en la gestión del talento en las organizaciones donde has estado son perfectamente aplicables a cualquier otra área, a marketing, a ventas? ¿Cuáles de esas buenas prácticas les recomendarías a la gente que haga un check y lo tenga en cuenta en su diario hacer? Eh, la primera es la adopción de tecnología adecuada y no querer inventar la rueda. Existe en el mercado tecnología para lo que queremos hacer, así que es de investigar, buscar y ver las mejores prácticas de otros. Yo sí creo que en el networking, en el relacionamiento y en el ver qué le funcionó a otras personas que ya lo hicieron y salió bien y dónde están los gaps y lo que no funcionó. Creo mucho en la cercanía, en la escucha activa y en profundizar en los datos y en cómo viene el futuro del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso es, uno tiene que estar atento y no porque esto me sale bien y siempre lo hice así, no muevo y no estoy explorando cómo lo puedo hacer mejor. Creo que dentro de mis buenas prácticas siempre pongo una frasecita que es la mejora continua. Siempre lo podemos hacer mejor, ¿no? Siempre hay algo nuevo para hacer, algo para aprender.
Genial. Fernanda, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en Simplemente Wow. Como ya lo ven ustedes, esto es abrazar, abrazar y abrazar con entusiasmo todas las buenas prácticas. Y por supuesto, Fernanda, aquí las puertas siempre estarán abiertas para ti. Muchas gracias, Hermes. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Un placer, Pun. Bueno, señoras, señores, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Nos vemos la próxima semana, una vez más, por el Canal 57 de Miami, con esto que es Simplemente Wow. Hasta siempre. Simplemente wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.